Ten un gran saludo. Este tutorial hablará sobre la trigonometría básica. Podría ser que de pronto no hayas entendido bien el tema o de pronto te has faltado a clases. Este tutorial te ayudará a poder consultar y poder solucionar tus dudas al pendiente. Bien, comencemos de inmediato entonces. El triángulo rectángulo es la materia que estudia la trigonometría básica y el triángulo tiene por lo tanto tres ángulos internos y su característica esencial es que tiene un ángulo recto que podemos ver en la figura. Los otros llamaremos alfa y llamaremos beta. También tienen sus lados, el lado C, el lado A y el lado B. El lado C llega a ser la hipotenusa. Los otros dos lados son los catetos. Para alfa, el lado A llega a ser el cateto opuesto, ya que está al frente de este ángulo. El lado B llega a ser el cateto adyacente porque está al lado o contiene alfa. Por otro lado, para el ángulo beta, el lado B llega a ser el cateto opuesto ya que está al frente de él. Y el lado A llega a ser el cateto adyacente ya que se encuentra al lado o lo contiene. Para poder encontrar cualquier variable en este triángulo, lo que necesitamos es usar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas están hechas para cada ángulo. Veamos para el caso de alfa. Para el caso de alfa hay tres funciones trigonométricas. La primera es el seno del ángulo. En realidad, en este caso sería el seno de alfa. El seno de alfa relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que llega a ser en nuestro triángulo A sobre C. A que llega a ser su opuesto y C que es la hipotenusa. De la misma manera, la siguiente función trigonométrica que es coseno de alfa. El coseno de alfa relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro caso, podemos entender que sería B, que sería el adyacente, y C la hipotenusa. Entonces B sobre C. Y por último tenemos la función tangente del ángulo, que es tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro triángulo llegaría a ser A sobre B. También podemos ver que funciona la misma lógica para el ángulo beta. El ángulo beta tiene las mismas funciones, pero como antes el opuesto llega a ser el adyacente y el adyacente llega a ser el opuesto, entonces solo va a cambiar la nomenclatura y en realidad las letras que llegan a ser el cateto opuesto para beta y el cateto adyacente. Bien, de inmediato comencemos a resolver unos ejemplos para entender, pero sin antes olvidarnos de el teorema de Pitágoras, que también puede relacionar los lados del triángulo a partir de la hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este teorema solo incluye los lados y no se va a meter con los ángulos. Entonces en nuestro caso sería la hipotenusa que es C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que sería un cateto más B al cuadrado. Al cuadrado podría pasar al segundo término, no hay ningún problema, podríamos hacer conmutación y entonces podría ser también B al cuadrado más A al cuadrado. Bien, el ejemplo 1 dice hallar las incógnitas del triángulo rectángulo. En este triángulo tenemos como datos al ángulo alfa, que llegaría a ser un dato de 40 grados. Tenemos el ángulo perpendicular, que forman los 90 grados o que es recto, que también se llama perpendicular o ortogonal. También tenemos el cateto adyacente al ángulo, que llegaría a ser B, que vale 3. Entonces esos son mis datos. Ahora lo que yo necesito encontrar es el lado C, que llegaría a ser la hipotenusa, el lado A, que llegaría a ser un cateto opuesto a alfa, adyacente a beta, y obviamente el ángulo beta. Vamos a calcular para A. Entonces nos preguntamos, ¿qué función trigonométrica o el teorema de Pitágoras nos permitirá poder relacionar la incógnita A que nosotros tenemos acá, por otro lado, nuestro dato que sería B y nuestro ángulo que sería de 40 grados alfa? ¿Cuál función trigonométrica nos permite relacionar entonces estas tres variables? El ángulo, su opuesto que sería mi incógnita y su adyacente que sería B. Entonces nos fijamos que es el tangente de alfa. El tangente de alfa relaciona A, que es el opuesto, y B, que es el adyacente, repitiendo de nuevo para que podamos entenderlo bien.
Bien, ¿dónde está mi incógnita? Mi incógnita está acá, en el segundo miembro, y está en el numerador. Por lo tanto, el denominador me está molestando y pasa a multiplicar al otro miembro. Despejando alfa, podemos sustituir los datos, que sería 3 para el caso de B y para el ángulo 40. Entonces, calculando en cualquier operador, tenemos 2.5173. Bien, pasemos para el siguiente, para C. Bien, C es la hipotenusa, por lo tanto, este llegaría a ser mi incógnita ahora. ¿Qué función trigonométrica me permite relacionar B, el ángulo y la hipotenusa? Y podemos tomar como referencia este ángulo que tenemos como dato y llega a ser B el adyacente y C llega a ser la hipotenusa. Por lo tanto, encontramos que la función trigonométrica que nos permite es el coseno, trabajar con el ángulo de 40 grados, que es alfa, B, que sería su adyacente, y C, que sería la hipotenusa. La incógnita puede llegar a estar en cualquier lugar, en cualquier posición. Lo único que tenemos que hacer es despejar. El propósito es de que en la función trigonométrica entre los dos datos y mi incógnita. Ahora, sé que está en el denominador, pasa al otro lado, al otro miembro, como numerador a multiplicar al coseno de alfa igual a B. Por lo tanto, despejo C, que le está multiplicando coseno de alfa, pasa a dividir y tengo esta ecuación. Y por último, sustituyo los datos que tengo y saco que C es igual a 3.916. Muy bien. Para beta, ahora, ¿qué función me permite trabajar con el ángulo beta? Ya sería el tangente, porque voy a tener el opuesto y voy a tener el adyacente, que ya lo he obtenido anteriormente. En ese caso, despejo beta, mejor dicho, y el tangente que estaba como función pasa como tangente a la menos 1 y envuelve al segundo miembro. Una vez sustituyendo los datos y calculando en nuestras calculadoras, podemos entender que beta es igual a 50 grados. Bien, este es el primer ejemplo. A continuación vamos a ver el segundo ejemplo, que puede llegar a ser la misma operación, pero con diferentes triángulos, diferentes variables. En este caso tenemos un triángulo rectángulo compuesto de la hipotenusa, que sería K igual a 20, también un cateto, que sería H igual a 18, L el otro cateto, y alfa y tita en este caso. Tita está representado por este símbolo griego. Bien, tenemos como datos, como les decía, la hipotenusa, el ángulo perpendicular y el cateto de 18. Necesariamente necesitamos siempre 3 datos para poder operar. En este caso tenemos los 3 datos. Para L, vamos a calcular para L. Entonces, para L podemos entender que ¿quién me relaciona los dos datos que tengo, la hipotenusa y un cateto, con L? Entonces podemos ver que Pitágoras nos relaciona la hipotenusa al cuadrado, que sería K al cuadrado, que es igual a H al cuadrado, que sería un cateto, y el otro cateto, que sería L. Despejando el cateto que queremos, entonces tenemos que H va a pasar al otro lado con negativo y el cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, podemos sustituir los datos y L tenemos que es 8.7178. Para alfa podemos ver otra función trigonométrica que nos permite relacionar, que sería el seno de alfa, que sería relacionar el cateto, en este caso opuesto, sobre la hipotenusa. Podemos despejar alfa, que sería nuestra incógnita, y el seno pasa con seno menos 1, envuelve al otro miembro, y después procedo a sustituir y por último procedo a trabajar esto de acá, que llegaría a ser 64.158 grados sacando en nuestras calculadoras. Y por último, para tita, que llega a ser el mismo proceso, pero en este caso para tita, H llegaría a ser el adyacente y K llegaría a ser la hipotenusa. Teniendo esos dos datos puedo operar esta función trigonométrica, despejando el ángulo, tengo el coseno a la menos 1 de H sobre K, y después procedo a sustituir datos y entonces tengo que tita es igual a 25.842 grados. Con eso hemos concluido el tutorial, espero que les ayude a poder trabajar y a poder resolver sus dudas. Nos veremos en una próxima oportunidad.